Muy buenas noches a todos. Dios me los cuide y me los guarde. Qué alegría estar de vuelta con todos ustedes. En nuestro estudio número 197, seguiremos celebrando, señores. No, el número lo tengo bien. Por eso que lo tienes bien. Ok, pues seguiremos celebrando 197 oportunidades de hablar de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué hemos estado hablando? Estamos en las disciplinas espirituales hace ya varias semanas. Estuvimos ausentes 2 semanas entre trabajo y varias cosas, así que le doy gracias a todos por amarnos y darnos ese breakcito, ¿verdad? Para poder resolver las cositas que teníamos que resolver. Y estamos aquí de vuelta. En las disciplinas espirituales ya caminamos por encima de todo lo que fue la absorción de las escrituras y comenzamos la disciplina espiritual de la oración. Y estuvimos hablando en nuestra última reunión específicamente de lo que es la disciplina de la oración. Para recapitular un poquito, siempre me gusta volver a definir lo que son las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son hábitos o prácticas individuales o corporativas que estimulan la madurez o el crecimiento espiritual, con el fin de parecernos más a Cristo. ¿Se entiende? Así que son cualquier tipo de prácticas o hábitos que nosotros hagamos intencionalmente que nos estimulen el crecimiento espiritual. Esta lista es larga, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Aquí solamente vamos a tocar algunas o las más importantes, ¿verdad? Ya vimos la absorción de las escrituras y ahora estamos en la oración. Vimos también algo que se llamó la disciplina de la gracia, que fue el estudio que dimos antes de empezar en las disciplinas espirituales. Y en modo de recordación, ¿verdad? La disciplina de la gracia nos enseña que las bendiciones que Cristo nos provee por medio de su gracia, o también podemos decir las bendiciones que nos provee la gracia por la muerte y la resurrección de Jesucristo, no dependen de nuestro desempeño. ¿Qué quiere decir eso? Que el perdón de tus pecados no depende de tu desempeño, no depende de cuán bien tú ores, o cuán bien tú ayunes, o cuánta Biblia leas. El perdón de tus pecados se te fue concedido por amor, por tú haber reconocido que Jesucristo es el Señor, y por amor se te regaló. No es algo que tú puedes pagar, no es algo que puedes obtener con ningún esfuerzo, solamente por amor. La salvación, la justificación, tu título de hijo, tu sillita en la mesa como parte de la familia del Señor, estas cosas tú no las puedes comprar, no las puedes pagar. Fueron regalos inmerecidos dados a nosotros por haber reconocido que Jesucristo es el Señor. Entonces esto no se trata de cuán bien tú ores o cuán bien tú lees la Biblia o cuánta cantidad de Biblia tú puedas leer. Esto es lo que nos enseña la disciplina de la gracia. Enseñamos la disciplina de la gracia para yo no venir a enseñarte la disciplina de la oración y que tú te vayas a competir con tus hermanos de quién ora más, y mucho menos te sientas mal la semana que vino tu jefe de visita y no pudiste orar. Gracias. Esa es la disciplina de la gracia. Así que la última vez que nos vimos estuvimos hablando de la oración. Específicamente dijimos que casi siempre, en muchas ocasiones, nosotros oramos cuando estamos en aprieto, cuando estamos en un sufrimiento, cuando estamos en un desespero, ¿verdad? 99.9% ahora. Vamos a darle el beneficio de la duda a gente que lleva muchos años sirviéndole al Señor y ya, ¿verdad? Han salido de esa cuneta. Bueno. Pero la realidad del asunto es que muchos de nosotros, inclusive, vinimos al Señor en medio de una dificultad. Explicamos la última vez que no es lo mismo orar al Señor en medio de un desespero o en medio de una crisis que sacar tiempo intencionalmente para orar. Son dos cosas totalmente diferentes. Y vimos un poquito, ¿verdad?, de cuando separamos tiempo, el ambiente cambia, nuestra mentalidad cambia. Porque obviamente lo vamos a ver ahora, pero el orar en medio de tu crisis, pues es un grito de necesidad. Pero separar el tiempo porque sí,
es un mensaje diferente, es una intención distinta. ¿Se entiende? Así que dijimos que lo más bello de orar es que sabemos que tenemos un Dios que está atento a nuestras oraciones y que está deseoso de escucharlas. ¿Para qué Dios va a decir desde el principio que oremos? ¿Para qué va a decir pídeme? ¿Para qué nos va a dar promesas para que nosotros recordemos si Él no va a contestar, si Él no va a escuchar el clamor? Sería como que Él mismo contradecirse. Y si de algo estamos claros es que Dios no se contradice. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a lo que dice. Entonces el salmista dijo que los oídos de Dios están abiertos para aquel que con corazón limpio clama a Él. Así que es lindo saber que sí, la práctica de la oración es hermosa, pero más hermoso es saber que esa oración no cae en vano, sino que hay un Dios que escucha. ¿Se entiende? Amén. Estuvimos hablando de que la absorción de las escrituras combinado con la oración son, como quien dice, la combinación perfecta para el Hijo de Dios. Porque la absorción de la escritura es que tú recibes un mensaje y en la oración es que tú das el mensaje. O sea, con la absorción de la escritura, tú eres un emisor, un receptor, tú recibes el mensaje y en la oración tú eres un emisor, tú envías el mensaje. Entonces, la comunicación con Dios es el concepto básico de la comunicación. Lees la palabra, recibes y oras, comunicas. Es el concepto básico de la comunicación, un emisor y un receptor. Lo que pasa es que esta comunicación no es tradicional, es espiritual. Entonces, al ser una comunicación no tradicional, que donde quiera tú escribes un texto y te contestan, o tú estás hablando con alguien y tú tienes un feedback inmediato de lo que la persona piensa, de lo que tú le dijiste, en esta comunicación entre tú y Dios no es tradicional, es espiritual, pues puede que tú sientas que no te contestan. Puede que sientas que estás hablando solo. Esto requiere un esfuerzo de tu parte, requiere que saques tiempo. Y puede ser que te contesten en acertijos o en señales. Pero si de algo podemos estar seguros es que Dios escucha, Dios habla, Dios contesta y cumple. Amén. Amén. Entonces, hablamos de que también podemos ver el separar tiempo de manera intencional para orar y hablar con el Señor. Lo podemos ver de dos maneras. Lo podemos ver como una obligación trabajosa que da cansancio, que es algo que, ay, Dios mío, tengo que levantarme a orar porque si no mi vida espiritual se muere, me voy a perder, me va a llevar el diablo, tengo que orar. O puedes verlo como una invitación de parte de Dios a disfrutar de todas las riquezas que la gracia nos provee. Así que está de ti si lo ves como me voy a perder si no oro, o como una invitación: ven, hijo mío, recuéstate en mi seno y permíteme acariciar tu vida con todas las cosas que Jesús conquistó para ti. Amén. Yo quiero que tú sepas que Dios quiere saber de ti. Dios está deseoso de escucharte. Constantemente me encuentro con personas que cuando están pasando por un momento difícil y han vivido una vida lejos de Dios y han vivido una vida que saben que el Señor los ha estado llamando, que el Señor se ha acercado y no han hecho caso. Por alguna razón, cuando llega la crisis a su vida, me dicen: Ahmed, yo nunca le pido nada a Dios, pero ahora mismo yo no me atrevo a pedirle porque
sería hipócrita de mi parte yo pedirle a Dios ahora que estoy en el problema, mientras cuando Él me estuvo llamando, pues nunca respondí. Y es impresionante ver la cantidad de personas que piensan de esta forma, como si el Señor fuera el gerente de Zara cuando tú vas a cambiar el pantalón que no te sirvió. Dios no es el gerente de Zara que si no tienes el ticket no te va a devolver el pantalón. Él no funciona de esa forma. Si funcionara así, no estuviéramos vivos. Si funcionara así, todos estuviésemos muertos. Así que Él no funciona de esa forma en misericordia hacia nosotros, porque es que estés en el aprieto, no estés en el aprieto, le hayas hecho caso o no le hayas hecho caso, como quiera seguimos siendo hipócritas delante de Él. Como quiera seguimos estando inadecuados para ser escuchados por el Señor. Y yo le decía, ¿verdad?, a una de estas personas que hoy justamente me decía esto, yo le decía, es que, y si cambias esa manera de pensar con respecto a Dios, y te imaginas que Dios está deseoso de escucharte. Imagínate que cuando Dios dijo, oren, pidan, yo te prometo para que recuerdes que puedes venir a mí. Entonces todo este tiempo de tu vida que tú dices que no le has pedido nada a Dios, posiblemente Dios ha estado deseoso de que tú le pidas, esperando el momento en que tú pidas algo para Él poder mostrarse como Dios a tu vida. Y eso le digo a ustedes, que no nos sintamos en ningún momento, que no nos privemos de hablar con el Señor, de pedirle al Señor, de llorarle al Señor, por más inadecuado que te sientas, aún en los días que te sientes fuertecito, que te sientes on fire, que te sientes sólido en el Señor, como quiera, no eres adecuado. No tenemos nada, nuestra vida no es alabanza a Dios. Nuestra vida desagrada a Dios, pero de momento, cuando aceptas a Jesucristo, eres rociado con la sangre de Jesús y de momento no solamente tu vida se vuelve adecuada y acepta delante de Dios, sino que se transforma por la sangre de Cristo en olor que le gusta a Dios. Pero no por ti, no por lo que digas en la oración, es porque lo que Él huele es la sangre de su Hijo, que dio su vida por ti y por mí. ¿Lo viste? Entonces es totalmente necesario que en medio de la explicación de la disciplina de la oración, entendamos que Dios está deseoso de saber de ti, de escucharte. Está deseoso de mostrarse en tu vida como el Dios que cumple su palabra. Amén. Amén. ¿Se entendió? Así que si este tema de la oración de momento te hace sentir un poco desanimado porque sientes que no sabes orar, pues te quiero dar una buena noticia y espero que esto te llene de esperanza. Si no sabes orar, se puede aprender. Así que si te sientes desanimado porque posiblemente la disciplina de la oración para ti no es muy llamativa porque no sabes orar, pues ¿sabes qué? La oración puede ser enseñada. ¿Viste qué lindo? Así que está bien empezar una vida en el Señor sin saber cómo orar. No pasa nada, ¿ok? Está bien que empieces a caminar en el Señor y que no necesariamente seas un duro o sepas cómo orar en todos los tiempos. No importa lo mucho, no importa lo poco, se puede crecer. Puedes ser de los que han logrado orar largas horas, puedes ser de los que estás todo el día conectado orando al Señor, siempre se puede mejorar. Puedes ser de los que no sabe cómo orar, de los que no te atreves todavía a orar en público, de los que no te atreves a orar cuando te dicen que ores por los alimentos. Y todo eso se puede aprender, porque la oración es algo que jamás nosotros vamos a poder conocer al 100%. O sea que siempre vamos a poder mejorar y aprender. ¿Ok? Así como el bebé llora naturalmente sin ser enseñado.
Porque el bebé cuando tiene hambre llora. ¿Y quién le enseñó a llorar? Entonces, eso es un medio de comunicación que tiene el niño que vino de fábrica. De manera natural, ¿sí o no? De la misma forma, los hijos de Dios naturalmente tienen un lenguaje para expresarle a Dios lo que necesitan. Asimismo, como el bebé no sabe hablar, pero se comunica llorando, nosotros también tenemos una manera natural de cómo expresarle a Dios lo que necesitamos. Posiblemente también es llorando. Que a veces no sabes cómo expresarle a Dios lo que tú sientes, pero el llanto es suficiente para que Él entienda. Aunque tú pienses que no sabes cómo orar, Dios te deja un chip en ese corazón para que puedas comunicarle en un lenguaje que solamente tú y Él entienden. ¿Viste qué lindo? Sin embargo, llorar para obtener necesidades básicas como es el alimento requiere de una comunicación bien pobre, bien mínima. Porque, pues, ¿qué tú dices cuando lloras? Pues nada. Hace una garata que llama la atención del papá y el papá más o menos de que mira la hora o más o menos esto, pues tiene que ser hambre o tiene que ser sed o algo le duele, ¿verdad? Es el llanto, esta parte, ¿verdad? De la etapa temprana del bebé, este llanto requiere una comunicación bien mínima. Entonces, como hijos de Dios, nosotros necesitamos movernos y madurar esta etapa lo antes posible. No te puedes quedar en esa etapa todo el tiempo. Funciona, está muy bien, pero como hijos de Dios debemos movernos de esta etapa. La Biblia nos enseña que nosotros debemos orar, 1, para la gloria de Dios. 2, en su voluntad. 3, en fe. 4, en el nombre de Jesús. 5, con perseverancia. Dice muchas más. Te solté 5 aquí de las... ¿Puedes repetir la cosa? Seguro que las voy a repetir. Cinco formas en las que la Biblia nos dice que debemos orar. La Biblia nos enseña que debemos orar para la gloria de Dios, en su voluntad, en fe, en el nombre de Jesús, con perseverancia. Por eso le hemos titulado a este estudio de hoy de la disciplina de la oración, Aprendiendo a Orar. Todos nosotros ya poseemos en cada cual la capacidad de comunicarle a Dios las cosas que necesitamos en un lenguaje natural, que puede ser, así como el bebé llora, también pueden ser lágrimas, pueden ser gemidos, pueden ser gritos, pueden ser... Pero todos nosotros venimos de fabriquita con ese lenguaje. Así como el niño madura y comienza a hablar, es necesario que nosotros como hijos de Dios nos movamos lo antes posible de ese estado básico de comunicar nuestras necesidades. Y aprendiendo entonces a orar, la Biblia nos dice que cuando oremos debemos orar para la gloria de Dios, en su voluntad, en fe, en el nombre de Jesús y con perseverancia. ¿Te querés una pregunta? ¿Sí? Es que me llamó mucho la atención cuando pones el ejemplo del llanto de un niño, ¿verdad? Como un método de comunicación. Y como Dios es perfecto en todo, ¿verdad? Sí, señor. Y todo lo hace por una razón. Digo, el niño nace y ¿qué es lo primero que hace? Llorar. Llorar. Y hablaste de que el llanto comunicaba algo en específico, pero no era algo que se puede aprender, no es algo que comunique como un método de comunicación como de hablar o de decir algo en específico, ¿verdad? Sino que, ¿qué puede hacer el llanto?
Llamar la atención. llama la atención. Sí, señor. Entonces, cuando un niño nace, lo primero que el papá espera es que llore para saber que está bien. Come on. Cuando un niño nace, lo único que calma su llanto es el pecho de sus padres. Entonces, Dios tiene una razón por la cual lo primero que hace un niño cuando nace es llorar. Con la misma razón de que Dios, en su perfección, hace el método de comunicación de Él hacia nosotros es llorar, porque no hay manera de que tú te enfrentes a la presencia de Dios y no llores. Wow. Y lo único que calma tu llanto es la paz de Dios. Tiene que haber alguna razón así con eso. Wow. Gracias por eso. Pero te hace sentido, o sea, ¿no? Voy a terminar la reunión. Claro que hace sentido, por supuesto, mi amor. Acabas de hacer bueno, exacto, un escabechuá. Tomaste el concepto y simplemente lo llevaste a un nivel mucho más extenso, definitivamente. El llanto es el lenguaje natural en que nosotros, los hijos de Dios, le comunicamos a Dios lo que necesitamos. Y lo único que calma ese llanto es su presencia, es su pecho, es sentirlo a Él. Sin embargo, la Biblia nos manda a no quedarnos ahí. Ese pecho siempre va a estar, porque tú tienes ya la edad que tienes, y si tú necesitas llorar en el pecho de tu mamá no te va a decir que no. Claro. Aunque sea una manganzona, siempre el pecho de mami va a estar ahí. Lo que pasa es que ya se espera que con lo manganzona que eres puedas articular tus necesidades mejor. Claro. Y mucho más, además de las necesidades, que puedas expresar agradecimiento también. Exacto. Así que la comunicación entre Dios y sus hijos está hecha para que crezca, para que madure, o sea que entonces no debemos quedarnos en esta etapa toda la vida. ¿Se entiende? Gracias por eso, mi amor. Los hijos de Dios aprenden a comunicarse o a orar gradualmente, poco a poco. Así como el niño va aprendiendo a hablar y va adquiriendo vocabulario, también nosotros aprendemos a, en medio del llanto, poder articular palabras para comunicarle a Dios lo que necesitamos. ¿Amén? Amén. Lo más bello de todo esto es que ¿quién nos enseña a orar? El tema es, vamos a aprender a orar, porque es que amén, yo no sé cómo, lo único que yo puedo hacer es como que llorar, no sé orar, no sé hacer esto, me mandan a orar por los alimentos y no sé qué decir. Y te dije más o menos 5 cositas que la Biblia nos enseña de cómo es que debemos orar. Para la gloria de Dios, en su voluntad, en fe, en el nombre de Jesús, con perseverancia. Entonces, te dije que se puede aprender, Claro. ¿verdad? Que podemos aprender a orar. Entonces, ¿quién nos enseña? Lucas 11:1, los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿Viste qué lindo? Entonces, aprender a orar es como aprender un idioma desconocido. 11:1. Aprender a orar es como aprender un idioma desconocido, como si ahora mismo tú quisieras aprender francés. Entonces, tú puedes ir a la escuela, ¿verdad que sí? Tú puedes ver video, puedes escuchar, puedes estudiar, puedes memorizar. Mira por dónde voy. Puedes oír, puedes estudiar, puedes leer, puedes meditar, puedes memorizar ese idioma. Pero ¿cuál va a ser la manera más efectiva de tú aprender?
el idioma. Si tú hoy te da como aprender francés, duro, hablándolo. Y hablar el idioma es ¿qué? Practicando. ¿Lo viste? So, tú puedes sentarte a coger clases de francés, puedes escribirlo, puedes memorizártelo, puedes estudiarlo, puedes hacer todas esas cosas. Pero algo pasa con la práctica, que con la práctica es que tú verdaderamente progresas en el idioma. De hecho, hay gente que sabe inglés y cuando están mucho tiempo sin hablarlo, como que se ponen medio, ¿verdad? Como que se le olvida un poquito y está ahí como que no encuentra las palabras, pero después que están un día hablando con alguien en inglés o unas horas, le cogen el piso. ¿Le ha pasado? Porque algo pasa en la práctica que ayuda a dominar mejor el lenguaje. Entonces, la mejor manera de aprender a orar es orando. Suena, ¿verdad? Como que, chico, pues si no sé, está bien. Practicando. Por eso es que estamos viendo la oración como una disciplina, que te dije que era un hábito o una práctica. Así que aunque nosotros pensemos que no sabemos, vamos a estimularnos ¿a qué? A practicar, a orar. Y una de los resultados que esperamos tener después que terminemos hoy es darte herramientas de cómo puedes empezar a practicar. ¿Ok? Juan 16:3 dijo lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Lo viste? Entonces, ¿quién es el que nos enseña a orar? El Espíritu Santo. Guiarte a toda verdad significa guiarte a Dios, a cómo hacer las cosas correctas, cómo hacerlas en orden. ¿Se entiende? Entonces, quiero que me pongan atención. Esto que voy a decirte ahora es una herramienta que a mí me reventó la cabeza y sé que te va a ayudar mucho. ¿Ok? Un avión es más fácil de manejar cuando está en el aire o cuando está en el suelo con los motores apagados. Cuando está en el aire. El avión se hizo para volar. Los movimientos son más suaves, el guía, porque está hecho para volar. Cuando está en el suelo es tan pesado, esos motores, esto, aquello, es más difícil. ¿Qué te quiero decir con esto? Así como el avión es más fácil de manejar cuando está en el aire y no en el suelo, también el Espíritu Santo nos guía mucho mejor cuando estamos en la oración, porque somos diseñados para esta comunicación que es espiritual. Cuando estamos orando, el Espíritu Santo nos guía con mayor fluidez y facilidad, porque cuando estamos orando entramos a donde Él se luce. Mientras no oramos, Él nos va a seguir guiando y dirigiendo, pero entonces va a ser un poquito más complicado. ¿Se entiende? ¿Qué les pareció esa? Es simplemente para que nosotros vayamos viendo la importancia de la oración. Y por eso toda la Biblia nos lleva a ir delante de Dios, a hablar con Él. Los hijos de Dios recibían de Dios cuando oraban. Se escondían, se apartaban. El mismo Jesús se apartaba para orar largas horas. ¿Se entiende? Así que aprendiendo a orar, la mejor manera es practicando. Porque ahí es donde el Espíritu te va a enseñar. Ahora nos encontramos nuevamente con una palabra muy familiar.
la meditación. ¿Verdad que le hemos hablado antes? De hecho, cuando hicimos la absorción de las escrituras, hablamos de meditar las escrituras. ¿Verdad que sí? Entonces, la escritura misma nos dice que le pidamos a Dios que nos enseñe a orar. Y también nos dice que en la práctica el Espíritu Santo es quien nos enseña. Entonces, la lectura de la palabra combinada con la oración es extremadamente poderosa para el Hijo de Dios, porque leyendo las escrituras aprendes cómo oraban los siervos de Dios y qué métodos utilizaban. Por eso es que es tan importante una con la otra. En la Biblia encuentras el ejemplo. ¿Ejemplo de quién? De Jesús. De todos los personajes que fueron delante de Dios cuando metían las patas. Tienes el salmista, tienes a su hijo, a Salomón en los Proverbios, en Eclesiastés. Tienes diferentes tipos de oraciones en medio de toda la Biblia. Entonces, leer la palabra y meditar en ella te enseña a orar. Y cuando oras, el Espíritu te dirige, te enseña. ¿Por qué? Porque coge esa palabra que meditaste y te lleva a recordar. ¿Suena descabellado lo que estoy diciendo? Leyendo los salmos puedes observar cuán transparentes eran las oraciones de David. Lo ves orando con coraje, lo ves orando con sed de venganza, con sed de justicia, pero después cediendo a la voluntad de Dios. Lo ves diciendo, destrúyelos a todos, pero que se haga como tú quieras. Quita de mi vista y de mi camino todos mis enemigos y aquellos que desean para mí la muerte. Que baje fuego del cielo y los queme. Pero Dios es bueno. Pero Dios es bueno, haz como tú quieras. Ajá. ¿Lo viste? Lo ves orando con miedo, con tristeza, con desconsuelo, con dolor. Entonces, sobre todas las cosas lo ves meditar. Y lo lindo es que escribió esa meditación. Esos son los salmos. Lo vas a ver siempre primero meditar en las palabras de Dios y luego orar. Lo vas a leer diciendo que qué buenos son tus estatutos, son como miel para mi garganta. Y después entonces, meditando en sus estatutos, en la ley, en la palabra de Dios, y entonces luego lo vas a ver orar. Meditar en la palabra te da vocabulario. Meditar en la palabra te muestra orden. Sobre todo, escúchalo bien, te da seguridad de que estás imitando o emulando cosas que el Espíritu Santo validó al ser incluidos en el canon de la Biblia. Es que si David o X personaje oró de tal manera, eso el Espíritu Santo lo validó y por eso está ahí. Entonces, cuando meditas en las escrituras y en las oraciones que hicieron los hombres de Dios, estás no copiando, estás aprendiendo a orar como el Espíritu Santo le dio a esos hombres para que oraran. Entonces, si el Espíritu Santo los enseñó y está plasmado en la palabra, si tú lo emulas, pues lo estás haciendo bien. Vas con la seguridad de que estás haciendo lo que el Espíritu Santo le enseñó a esa gente. ¿Se entiende? Y lo vas a aprender y después el Espíritu Santo te va a guiar a ti en cómo Él quiere que tú te dirijas a Él. Perdón, repite eso por favor. Lo vas a emular, lo vas a aprender y... Después el Espíritu Santo te va a guiar a ti en cómo Él quiere que tú te dirijas a Él, en cómo Él quiere que tú ores a Él, porque no todo el mundo va a orar igual y no todo el mundo el Señor le va a pedir lo mismo. ¡Qué belleza! Una relación personalizada. No se puede esperar menos de un Dios que personalmente te salvó. ¿Sabes? Pues es que yo estaba leyendo en el libro que te había dicho de la oración de Charles Spurgeon. Ajá. Y él decía eso mismo que tú estás diciendo al principio, que él tiene que ser fiel a lo que él instauró.
Y él hablaba del versículo, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Wow. Jeremías 33:3. Las heridas sangrantes de Jesús son las garantías firmes de la respuesta a tu oración. Jeremías Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Eso es una promesa de Dios. Wow. Léeme la parte de las heridas. Las heridas sangrantes de Jesús son las garantías firmes de la respuesta a tu oración. Las heridas sangrantes de Jesús son las garantías firmes de la respuesta a tu oración. ¡Qué bello! Ay, Oremos, hermanos. Esforcémonos para aprender a orar como si fuera un lenguaje desconocido. Entonces, si te das cuenta en todo lo que hemos hablado, aquí no hay un reloj, no hay una cuenta regresiva, no hay una meta específica que hay que llegar. Si te das cuenta de lo que hemos hablado, es de un fluir en profundidad. Es un fluir progresivo entre leer, meditar y orar. Así sean 10 minutos o una hora, se puede entrar en una práctica activa como esta sin andar en apuro. No, man, es que 10 minutos no me dan para yo leer un poquito, meditar y orar. Sí, solo suave. No te ajores tú mismo. No hay un reloj que te diga cuándo es que ya tu oración fue suficiente, ¿se entiende? es como toda relación. Tú no tienes un mejor amigo porque lo conociste ayer. Duro, que están... Que es como toda relación. Tú no haces un mejor amigo porque lo conociste ayer. Ujú. Tú tienes una relación, por ejemplo, tu relación con tu novia, para llegar a un matrimonio tuvo que haber pasado un tiempo en que se conozcan. Se supone. La relación, ¿verdad? Se supone. Sí. Pero con el tiempo, poco a poco, Claro. es que tú creas una intimidad con esa persona. Sí. No hay un medidor No, que te diga, tiempo ya tu específico. oración llegó Exacto. al trono. ¿Se entendió, señores? Nosotros vivimos vidas demasiado ajetreadas y cuando empezamos a sacar tiempos para orar, de momento te puede suceder que te sientas apresurado. ¿Cuánto tiempo llevo? Ya llevo media hora. ¿Lo ves? Nosotros mismos. Pueden ser 5 o 10 minutos, señores. Pero si están bien apretaditos, ahí, bien transparentes, a veces hacen más 10 minutos bien apretaditos que media hora pendiente al reloj. ¿Se entendió? Media hora por deber. Por deber. Mira, mi pastor Gadiel dijo algo el domingo que me rompió la cabeza. Y él decía que cuando tú estás lejos de Dios, tu carne se vuelve más fuerte que los deseos de Dios en tu vida. Que cuando tú estás lejos de Dios, tu carne se vuelve más fuerte que tus ganas de estar cerca de Dios. ¿Se entendió? Entonces, de momento, cuando te alejas del Señor, el cansancio te vence. La serie de Netflix te vence. El que hay que hacer X o Y cosas te vence. El sueño te vence. La tentación te vence. Porque mientras más lejos estás de Dios, más fuerte se vuelve tu carne. Y aquí solamente hay que hacer una cosa para tú alejarte de Dios. Es dejar de orar. Tú puedes dejar de leer la palabra. Eso va a tener sus consecuencias. Tú puedes dejar de escuchar mensajes. Puedes dejar de leer libros. Puedes dejar de hacer muchas cosas. Pero si dejas de orar, peligro. Ahí es que te alejas de Dios. Lo que no te voy a decir es que si te mantienes orando, eso te va a dar hambre de la palabra y te va a dar hambre de escuchar y te va a dar lo demás. ¿Ves la importancia de la oración?
Y te lo digo por experiencia, porque realmente, mira, la semana pasada, que fue una semana full de trabajo, no pude sacar el tiempo que normalmente me gusta sacar para orar. Eso significa que no oré. No oré de la manera que estoy acostumbrado a orar y me sentía un poquito como que, ay Dios mío. Pero ahí entra lo que explicamos la vez anterior de orando en todo tiempo. En tus pensamientos. Que no es, ¿verdad? Qué lindo cuando podemos sacar un ratito y irnos de rodillas y poner una instrumental y estar ahí un ratito. Eso es maravilloso, pero ¿qué pasa cuando, como en la parábola de las vírgenes, qué pasa cuando se quedaron todas dormidas y gritan, ¡llegó el novio! Ah, espérate, tengo que ir a la tienda porque no tengo. ¿Ves? ¿Qué pasa cuando no tienes el tiempo para irte en ese ratito a orar? Hay que tener aceite guardado. Hay que tener aceite guardado. ¿Cuál es el aceite guardado? Orando en todo tiempo. Mientras estás en tu día, el pensamiento puesto en el Señor. Dios mío, voy a entrar a esta reunión, te pido que nos den la gracia. Mira, esta gente, te lo digo, ¿verdad? En forma de contarles a ustedes un poquito, pero esta gente se quedaban brutos, porque cada vez que íbamos a entrar a una reunión, antes yo los paraba fuera de los negocios y decía, denme un momento, y decía, Dios mío, danos la gracia para nosotros entrar y que nuestras palabras sean como miel a sus oídos. Danos la sabiduría para poder resolver los problemas que ellos tengan y poder nosotros agregar valor. Y estaba todo el mundo como que cejaban los ojos así, como que amén, amén, amén. ¿Entiendes? Pero las reuniones fueron muy buenas. Que me digan loco, pero cuando me piden una cotización y yo tengo el Excel listo, le pongo las manos a la computadora y le digo, Dios mío, Señor, este es el esfuerzo de mis manos, pero hay cosas que yo no puedo hacer. Bendice esta cotización. Díganme loco. Yo le creo a Dios. Amén. Y ¿verdad? Me emociono porque es que es de loco, mano. ¿Entiendes? Yo nunca me he encontrado con ningún jefe o compañero de trabajo que le ore a los Excel. Ay, mi madre, perdóname, Señor. Así que, para alejarnos del Señor, solamente lo que tenemos que hacer es dejar de orar. Así que, mi amado, por eso estamos hoy tomando este tiempo para, mira, hablar de la disciplina de la oración, de sacar tiempitos para orar. Aunque sientas que no sabes cómo orar, pues hoy te estoy diciendo, aprendiendo a orar. La mejor manera de aprender es practicando. Tírate ahí un ratito y aunque hables disparate. Ayer estaba aquí con uno de mis vecinos y me puso unos audios de su nieta y la nena estaba tirando una conversación brutal, pero nadie la entiende porque son disparates, pero ella está hablando. Es lo mismo. Practica, tírate ahí, aunque lo que tú pienses que estás hablando son disparates, yo estoy seguro que el Señor te entiende. Porque dice la palabra, no lo digo yo, que Jesucristo es nuestro intercesor, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa eso? Que el mismo Espíritu de Cristo entiende todos tus disparates porque conoce tu corazón, pero Él va delante del trono y dice, mira Yenian, mira Chay, mira María, mira Omar, mira Abdiel, mira Yediel, mira a tus hijos. Esto es lo que ellos necesitan. Eso es lo que hace el intercesor. ¿Se entiende? Así que aprendiendo a orar, practica, tírate, ora. Let's go. Que la promesa de la palabra es que mientras estés orando, el Espíritu Santo te va a enseñar. Y es más fácil que el Espíritu te enseñe mientras estás orando que mientras no estás orando. ¿Lo viste? ¿Preguntas hasta aquí? Aprendiendo a orar. Una de las cosas que nos enseña también a orar es orar en grupo. Es una excelente herramienta. Ay, mi madre. Ir al culto de oración. Vamos. Vamos. No. Sorry. Es una excelente herramienta, vamos a decirlo mejor, que te unas a orar con tus hermanos en el momento que tú puedas. Pero obviamente, pues si hay un culto de oración en tu iglesia, mira, pues es una excelente práctica.
no sé orar, déjame entonces juntarme con la gente con los que están orando, los que están en la práctica, para yo ver cómo ellos lo hacen. No sé correr bici, pues déjame irme con los que están corriendo bici para ver cómo ellos lo hacen. No sé jugar baloncesto, pues déjame irme para la cancha, por lo menos a ver cómo es que se juega. ¿Lo viste? Cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar, esto no solo vino seguido de una enseñanza. Porque ¿qué vino después de que los discípulos le dijeran, Señor, enséñanos a orar? ¿Qué vino después? El Padre Nuestro. Pues cuando oren deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. Le dio el ejemplo. Pero eso no se quedó ahí, no se quedó en la teoría, no se quedó en cómo debemos orar. Después el Señor se los llevó a orar con Él. ¿Lo viste? Se los llevó a la práctica. De la misma forma, oír a otros hermanos orar nos enseña. ¿Ok? Y quiero hacer un alto aquí, porque es que nosotros siendo humanos, al final se nos pegan muchas cosas buenas, pero también se nos pegan muchas cosas malas. Debemos ser muy cuidadosos en adoptar las buenas prácticas de nuestros hermanos y no solo adoptar palabras lindas que se aprenden aquí y se aprenden allá. Si solamente recoges las palabras sofisticadas de los hermanos que escuchas orar, vas a terminar haciendo una oración dirigida a otra cosa que no es a Dios. Vas a terminar haciendo una oración dirigida a llamar la atención de tus hermanos. Hello. Entonces, orar junto a otros hermanos para aprender, oramos junto a otros hermanos para aprender principios sobre la oración, no para adoptar solamente palabras. Oramos junto a otros hermanos para aprender principios como el orden, la etiqueta. ¿Cómo que el orden? Que cuando uno ora los demás escuchan. La etiqueta, que cuando se ora no se interrumpe a nadie. El carácter es orar como oraban los hombres de la Biblia. ¿Cómo dije que era ahorita? Que glorifique a Dios en su voluntad, en el nombre de Jesús, en fe y con perseverancia. Entonces, cuando te envuelves a orar con otros hermanos, puede ser que la oración de un hermano te muestre cómo orar sobre textos bíblicos. Puede ser que otro hermano te enseñe a orar la Biblia, que eso yo lo he escuchado y está bello. Otro hermano puede ser que te enseñe la oración intercesora. Otro hermano puede ser que te enseñe cómo se ora cuando estás en un funeral, cuando estás en un bautismo, cuando estás orando por algún enfermo, cuando se ora por los alimentos, cuando se ora por las ofrendas. ¿Me entiendes? Principios de la oración es lo que nosotros vamos a absorber y aprender cuando oramos de manera corporativa o con otros hermanos. ¿Se entendió? No vamos a solamente adoptar las palabras. A mí me encanta escuchar gente bien versada orar porque me da vocabulario. A veces en escuchando gente con mucho vocabulario te ayuda a ti a comunicar cosas que tú sientes y no tenías vocabulario. Eso es bello. Pero no solamente debemos emular las palabras, porque lo que va a suceder es que después vamos a querer orar lindo. Y Jesús dijo algo sobre eso. Jesús dijo algo sobre cuando ores no uses vanas palabrerías, vanas repeticiones, porque se pierde la intención. ¿Se entiende? Mejor es que no sepas palabra y te tires a llorar. Que eso lo entiende. ¿Se entendió hasta ahí? Así que, aprendiendo a orar. El mensaje principal es que practiquemos. Es que algo maravilloso hay reservado para ti cuando te tiras, cuando separas el tiempo, cuando vas guiando en el carro y empiezas a orar.
aunque tú pienses que estás hablando disparate, la promesa, lo que dice la Biblia, y yo no sé cuánto tú le crees a Dios. Yo no sé cuán importante para ti es la palabra, lo que Dios dijo. Para Dios mismo su palabra es infalible. ¿Qué tú crees que Dios espera de ti? Que tú creas en su palabra. Entonces lo dice su palabra, clámame y yo te responderé. Lo dice su palabra, que el Espíritu de verdad es quien te va a enseñar. Así que lo que quiero es que este mensaje los estimule. Vamos a orar, tírate un ratito, pruébalo. A mí no me gusta decir rétalo, ¿verdad? Porque como que mucha gente lo dice, pero por alguna razón no me siento cómodo diciendo reta a Dios. Pruébalo, mejor digo, pruébalo. Sí. Pruébalo, pruébalo. ¿Cómo? Dale como un amigo, especialmente a veces cuando vamos en el carro, para mí es bien importante apagar el radio y dedicarle ese rato de camino al Señor. Y otra cosa que me ha resultado es que a Dios le gusta que le dé gracias, y no sé, porque siempre la gente ora para pedir, para pedir, para pedir, pero Él nos da siempre. Y cuando no podemos, Él nos carga, pero démosle gracias. No olvidemos gracias al Señor por lo que nos da y por lo que a veces creemos que no nos da, porque simplemente nos está cargando. Eso es el poder del agradecimiento. Guau. Hermoso. Sí, no, el tiempo en el carro para mí es maravilloso. Yo me pongo un jazz o me pongo una instrumental y a veces tengo un día súper cargado un día súper cargado en el trabajo, como hoy, que tempranito iba dirigiéndome hacia un proyecto, a una construcción, a tratar de resolver problemas, y iba de camino. Dios mío, dame la sabiduría para que yo pueda explicar esto y que ellos me entiendan. Y en verdad que en 15 minutos resolvimos. En 15 minutos me metieron en un cuarto allí con el maestro plomero, el contratista, la project manager, y en 15 minutos pude expresar lo que había que expresar. Todo el mundo entendió, se anotaron, se hicieron los cambios y ya. Pues tengo que salir de ahí y decir, Dios mío, gracias. Porque si no, qué problemón. Y ya todo el mundo había pagado todo. Así que el propósito de este estudio es estimularnos, ¿verdad?, a la oración, a que no tengas miedo si piensas que no sabes orar, que viniste con un sistemita natural en ti para comunicarle tus necesidades a Dios. Lo que pasa es que no nos podemos quedar ahí. El Señor nos da vocabulario, nos dio herramientas, nos dio su palabra, nos dio su espíritu, nos dio su Hijo que nos redimió con su sangre. Yo creo que son tres herramientas bastante. Ajá. Dios es más humilde que nosotros. Nunca tengamos miedo de hablarle. Eso es. Que es la manera de nosotros orar, comunicarnos con Él como se comunican los niños con los padres. Amén. Eso Así, nunca temamos a el diálogo con Él, porque Él siempre sabe antes que nosotros. Amén. Nuestras acciones, las necesidades. Así es que pídele, ora, aunque no tengas el vocabulario del que hablamos en el estudio, porque Él lo sabe todo. Amén. Y Él lo conoce todo. Después que tengamos la fe y la esperanza de lo que va a pasar, porque Jesús siempre nos escucha. Amén. Y posiblemente mi mamá no lo sabe, pero mi mamá está hablando Biblia. Démosle Biblia ahí, Jenny. No sé, te voy a leer desde un poquito antes porque está hablando de lo que tú dijiste de las palabras. Ajá. Pues dice, cuando ores no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como uno de ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Vuélvele eso, no ores.
No seas como ellos. ¿Lo leo completo? No, lo último. No seas como ellos porque tu padre sabe exactamente lo que necesita, incluso antes de que se lo pidas. Ay, mi madre. ¿Y dónde leíste? Mateo 6, 7 y 8. Entonces mi mamá estaba hablando Biblia. Lo que pasa es que no le puso ahí la cita. Pero qué hermoso cuando de momento el Espíritu Santo inunda nuestra manera de pensar de tal forma que mira, los conceptos bíblicos dominan nuestra vida a tal nivel que mi mamá estaba hablando Biblia. Que no te puedo decir, esto lo dice en Mateo, que sí o ni qué, pero eso es lo que Dios quiere, que los conceptos bíblicos dominen nuestra manera de pensar. Así que, pues, es mi mamá. ¿Y qué pasó? La amo. Así que, mis amados, hoy terminamos tempranito. Vamos a orar. Dios te cuide. Vamos a orar por aquellos que quieren orar más. Por aquellos que quieren no necesariamente orar más tiempo. Por los que quieren orar más veces. Por los que quieren que el tiempo que puedan sacar de oración sea verdaderamente provechoso. Así que vamos a orar.